Y responde a la expectativa del gobierno que quería hace rato perforar el famoso 4%. Venía de 4 meses consecutivos que no lo conseguía hacer, se movía entre el 4, el 4,2. Bueno, finalmente siguió la línea de lo que habían anticipado las consultoras privadas, que venían dando 3,5, 3,6. Preocupó hace unos días el índice que dio en la ciudad de Buenos Aires, porque había dado el 4. Claro. Pero bueno, aquí finalmente lo consiguió, 3,5%. Tampoco es para descorchar champán, no es para festejar, pero implica una desaceleración de la inflación con respecto a lo que veníamos en el primer trimestre del año. En principio, medio punto menos ha alcanzado el índice de precios al consumidor en la ciudad de Buenos Aires respecto a agosto del año pasado, entre septiembre y agosto, un 209% interanual. En los últimos 9 meses, como así confirma el INDEC, 101.6% los primeros 9 meses del año. Ahora vamos a estar ampliándote respecto a qué fue lo que más subió y dónde se observan los mayores incrementos, Fito. Sí, Pablo, ahí vamos a dar donde estuvo mayor incremento, pero te voy a decir algo, Pablo. Sí. Una buena y una mala de la misma, y Bobby, de la misma cara. Qué bueno de las inflaciones de las que hablábamos el año pasado, estar en esta inflación, claro, en esta época. Lo bueno es eso, vamos a lo malo. Eso, ahí está. A costas de... Tenga mano tallador, dijo. Sí. Lo malo es, celebremos que tenemos una inflación del 3,5, pero ¿a base y a costa de qué, Pablo? De la salud, de los jubilados, del aumento de los jubilados, de la educación, de la desinversión, de la falta de obra pública. ¿En base a qué? Debemos tomarnos un segundo y apretarnos todo contra este número de inflación y empujarla para abajo. Claro. Pero el gasto del Estado va a tener que salir, Pablo. Hay que empezar a gastar. Hay que empezar el Estado y ver cómo logra el gobierno, que se pone contento de un 3,5. Es como si en tu casa, Pablo, para explicarle a la gente, dale, adelgazamos todo, adelgazamos todo. ¿Pero qué comimos? Nada. Claramente falta gestión. En principio, los números aparentemente empiezan a dar en este equilibrio que está sosteniendo el gobierno con el déficit cero para mostrar una imagen a los inversores internacionales que pueda llevar a traer dinero a la Argentina. Esto todavía no ha pasado, más allá de que hay incluso algunos anuncios de inversiones muy importantes respecto a Vaca Muerta. Sí, y también te quiero decir, no maten al mensajero, esperen con lo que les voy a decir. Es información, no es valoración personal, pero el gobierno lo está celebrando, este 3,5, porque como ahí vemos en el gráfico que tenemos en pantalla, después de lo que fue un arranque de año muy complicado, se había amesetado. Había además en las últimas horas exhibido algunos éxitos de macroeconomía que tienen que ver con la baja del riesgo país y con la baja de la cotización del dólar en cualquiera de sus formatos que uno busque. El dólar MEP, el dólar oficial, el dólar blue, cualquiera de los que sea, viene a la baja con retracción fuerte. Uno me puede decir, bueno, todo esto viene acompañado de la caída de consumo y que no hay un peso en la calle. Bueno, será la explicación, ahora lo vamos a charlar con un especialista. Pero este 4%, que, mirá, fíjate, 4,2 en mayo, 4,6 en junio, 4 en julio y 4,2 en agosto, no lo conseguía perforar, ahora lo consiguió perforar. Y cuando uno discrimina y va por rubros y se fija cuáles son los que más consiguieron bajar y cuáles no, entre los que no, los que mayor incidencia todavía siguen teniendo tiene que ver con servicios, con tarifas. Allí está la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, por ejemplo la nafta. Ahora, entre los que sí consiguió pareciera domar, y esto es básicamente a base de retracción del consumo, está el de los alimentos. El de los alimentos, que es importante para el bolsillo de los argentinos y sobre todo de los que menos tienen, sí está por debajo de lo que fue este 3,5. Está en un 2,3. A esta altura del año se suponía incluso que la inflación iba a estar por debajo todavía, ¿no? Aún más por debajo, porque estos son los números que nos llevan a los tiempos de Guzmán. Qué suerte, nos hubiesen hambriado más. Qué suerte también. Que no está. Pablo, es un problema, es un dilema para. Es una encrucijada. Nos hubiesen hambriado, si estuvieran más bajos, nos hubiesen hambriado más al pueblo.
Con lo cual es una hemos encrucijada. tenido, es rara la sensación, che, con esta inflación. No, y lo que pasa es que Es también rara. se nota, digamos, que los precios igual están en aumento, continúan en aumento. Hay algunas cosas que bajan porque no se vende. Entonces, básicamente por eso, vos claro. lo ves que de pronto hay algunos productos. Yo me refiero siempre a quienes tienen chicos, compran un chocolate, viste, para la leche. Llegó a costar 800 gramos ese chocolate 10.000 pesos. Nosotros lo hemos visto en el supermercado. Ahora está 4.500, es decir, ¿cuál era el precio real? Bueno, todo este desbarajuste nos tiene hoy en un 3.5% de inflación mensual, pero el acumulado del año, digo, el interanual, 209%. Sí, y mientras ya charlamos con Florencia Gutiérrez, que nos va a desagregar un poquito y nos va a ayudar al análisis de este número, le pido a la producción si podemos cambiar la placa. Pasemos a la siguiente cuando ustedes puedan, que tiene que ver con los rubros. Está discriminado por rubros. ¿Cuáles son los que quedan por arriba del 3,5 que dio entonces el mes de septiembre y cuáles quedan por debajo? ¿Cómo te va, Flor? Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, bueno, a ver, el 3.5 es una buena noticia para el gobierno. Decíamos también a costa de mucho sufrimiento también. A ver, ¿están cumpliendo los objetivos? ¿El gobierno lo va a poder seguir sosteniendo esta baja? Bueno, a ver, que está claro que el gobierno lo va a celebrar porque, como lo decían ustedes muy bien, desde mayo que la inflación no podía perforar el piso del 4%. Por lo tanto, que logre perforar ese piso es una señal de que los precios están un escaloncito más abajo. ¿Qué es lo que yo analizo? Primero, que los precios regulados siguen manteniendo una inercia que es muy difícil de perforar para el gobierno. Ustedes fíjense, los precios regulados son los que más subieron, ¿sí? Que ahí tenemos los servicios de luz, de gas, de agua, de transporte. Esa columnita más alta que ven, la del 7,3, tiene el componente de lo que está explicando Flor. Exactamente. Y eso, la perspectiva es que va a seguir subiendo de acá hacia adelante los meses siguientes. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, por más de que alimentos estén en el 2,3%, por más que el resto de los bienes se estén moviendo por debajo Salud de este está un nivel. poquito por debajo. Salud está un poquito Penitas, por debajo, pero viene también subiendo todos los meses. Digo, si vos mantenés determinados precios que van todos los meses subiendo entre el 4 y el 5%, ¿cómo haces para perforar esos valores si la inercia inflacionaria te lleva a que vos mantengas y sostengas siempre este piso? Ese es el principal desafío que tiene. Ahora, Flor, incluso, perdón, con una preocupación extra, que de ese componente principal, la columna, la primera que ven, del 7,3, ahí está metido, además de servicios, tarifas y demás, el tema combustible. Del combustible va a haber un rebote, porque la gente siente, dice, che, mirá, nunca baja nada, bajó un 1%, un 2%, que en realidad en refinería fueron más, pero en el bolsillo de cuando iba al surtidor, como subía también el impuesto, en la práctica bajó un 1%, que es casi nada, pero ahora va a venir un rebote, porque como tiene esto una gran influencia de lo que está sucediendo en el conflicto en Medio Oriente, va a tener un rebote fuerte. Se habla hasta incluso de un 9%, y cuando sube hay que ver cuánto se traslada a precio. Todo. Pero cuando sube el combustible arrastra todo. Claramente. Y hay dos cosas que para mí son importantes para entender también por qué logró perforar el 4%. Uno es lo que decían también ustedes muy bien, la actividad, ¿no? La actividad económica sigue mostrando signos de que está a un nivel mucho más bajo que el año pasado, sobre todo el consumo no está logrando reactivar mucho, está muy golpeada la actividad económica, eso le está permitiendo mostrar estos números, pero además la estabilidad cambiaria, no nos olvidemos de eso, el gobierno está manteniendo un precio central de la economía, que es el dólar. El Eso dólar está regulado, oficial claramente, está ¿no? regulado, lo está subiendo al 2% mensual. También en este momento los financieros, por otros motivos, después le podemos charlar, por cuestiones más vinculadas al blanqueo, también están estables, de hecho están bajando en estos días, y eso también le está permitiendo mostrar esta desaceleración de la Ahora, inflación. te pregunto, Florencia, porque el gobierno está diciendo que se viene la reactivación. De hecho, se habla de un crecimiento hasta un 6% el año que viene. Esa reactivación, en caso de que suceda, ¿cómo puede afectar este número si es que llegamos hasta acá planchando toda la actividad económica? Bueno, le puede poner presión al número si hay una reactivación en el consumo, pero por una cuestión también de lo que estábamos hablando, de que si no hay un programa de estabilización de fondo, que me parece que es lo que falta en este gobierno, lo que uno va a observar es que si se reactiva el consumo y si encima el gobierno insiste con sostener los aumentos, porque dice que hay un atraso todavía, ¿no?, de algunos precios, de las boletas de luz, de gas, que tiene que seguir sacando subsidios y van a seguir aumentando, bueno, vas a generar un piso inercial que es muy difícil de romper. Y eso va a ser un problema para el gobierno si además se le suma la reactivación económica. Este año va a ser muy difícil, digamos, ya vamos a terminar en un valor de una economía
cayendo entre el 3,5, 3,8, 4%. Y bueno, el año que viene sí va a tener un rebote estadístico, pero que le puede poner más presión a la inflación. Me cuesta decir que van a festejar esto porque los sueldos son los más bajos de la región, las jubilaciones son miserables, negocios, pymes que cierran, no tienen para darle medicamento a aquellas enfermedades terminales. Me cuesta creer que se festeje eso. Y a esto hay que agregarle que ayer un exministro de Educación dijo, está bien que no le den el dinero a las universidades para que puedan venir las empresas internacionales. ¿Usted se imagina qué quiere decir eso? Hagamos cualquier cosa con tal de que vengan a invertir. Pero cuando vengan, ¿la pobreza de cuánto va a ser? Porque de eso no hablan. Tenemos 58, 60. ¿A cuánto vamos a llegar? O se va a disfrutar nada más que el 20% de los argentinos. El número llega mientras continúan las repercusiones, perdón, por lo que pasó ayer. De hecho, el propio Javier Milei, presidente de la Nación, hoy se acercó al negocio de empanadas en donde estuvo guarecido el youtuber libertario que había sido agredido tras provocar en el medio de la confirmación del veto. Y escuchaba yo, incluso entre los discursos, el de Pinochet Pichetto hablando de que el gobierno no está mostrando un plan, que esto parece ser un barco a la deriva. Pichetto, ¿no? Se lo dice Pichetto. Entonces, vemos este número al día siguiente del ajuste o de que se haya ajustado, porque se ha ajustado a través de no incrementar los salarios como debiera ser, por lo menos en esta ley de financiamiento. El ajuste es a través de los jubilados y por salarios. Y por salarios, exactamente.